En la W, el reporte coronel. Daniel, el impresionante informe que presentó la revista Cambio. ¿Qué va a pasar con la salud, su futuro? Bienvenido y su invitado. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Como usted lo decía, en las últimas horas la revista Cambio reveló un informe de la Contraloría General de la República que tiene alarmado al sector de la salud en Colombia. De las 26 EPS del país, solo 5 están cumpliendo con los requisitos legales para operar. 21 empresas promotoras de salud, a las cuales están afiliados 8 de cada 10 colombianos, no cumplen con las reservas técnicas a las que están obligadas. En términos sencillos, las EPS tienen que tener unos márgenes de liquidez, es decir, de plata en efectivo o de rápida conversión a efectivo, para garantizar los pagos a clínicas, hospitales y centros de tratamiento de pacientes. Sin esas reservas, corre peligro la atención de los colombianos. Muchos nombres grandes están entre las EPS que no están cumpliendo con esa reserva obligatoria. Entre ellas, Compensar, Sanitas, Salud Bolívar. Y asómbrense, la nueva EPS, empresa mixta en donde el Estado es dueño de la mitad menos una acción, tampoco está cumpliendo. Las 5 que sí cumplen con las reservas técnicas son Salud Total, Sura, Confa Chocó, Capresoca de Casanare y EPM Salud. Lo que pasa es que las 5 EPS que cumplen atienden solo al 20% de los colombianos, mientras que el 80% está afiliado a las que tienen esos problemas de reservas técnicas. El alarmante informe de la Contraloría fue interpretado de diferentes maneras. La ASEMI, que agremia a las EPS, puso un vocero en redes sociales a decir que no habían podido cumplir con la norma por el impacto de la atención de la pandemia y porque después del COVID-19 muchos pacientes que estaban represados salieron masivamente a reclamar tratamientos aplazados. Agregaron que el gobierno se ha demorado en los pagos. La exministra de Salud, Carolina Corcho, dice que el informe le da la razón al gobierno Petro y muestra la urgencia de una reforma del sector. Agrega la señora exministra, abro comillas, la mayoría de las EPS no resguardaron reservas técnicas. El sufrimiento lo han trasladado a la gente que ha apelado masivamente a la supersalud como última trinchera para salvaguardar sus vidas. Hasta ahí la cita de la exministra Corcho. Bueno, la némesis de Corcho, el exministro Alejandro Gaviria, atacó el proyecto del gobierno. Abro comillas, la reforma ignora las causas principales del problema y terminará generando una crisis mucho mayor, cierra comillas. En fin, la discusión en la que llevamos 2 años sigue, pero esto ya pasó de la teoría a la práctica. A esta hora saludamos al Contralor General de la República encargado, Carlos Zuluaga Pardo. Muy buenos días, Daniel, un saludo muy especial para ti, para toda la amable audiencia y para toda la mesa de trabajo. Señor Contralor, viendo el informe de la entidad a su cargo, es evidente que el aspecto que ya hizo crisis es el de las reservas técnicas, pero que hay otros indicadores financieros igualmente alarmantes. ¿Qué pasa con los índices de liquidez de las EPS? Bien, aquí hay que revisar 2 elementos alrededor de este asunto. Las EPS reciben un recurso de UPC cada año para atender una población afiliada. Y de ese índice de porcentaje de administración que reciben de los recursos, una parte de ellas va orientada a que ellas garanticen su parte administrativa y lo que quede siendo eficiente se convierte en un porcentaje de eficiencia que se vuelve utilidad. Analicemos ese primer punto. Le ponemos un solo ejemplo. Una EPS recibe en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado el 8 o el 10% de los recursos que recibe por UPC para administración. Pero la ley dice, si usted es eficiente manejando los recursos, el excedente es para usted constituido como una ganancia. Es decir, si usted se gasta el 2% del 8, usted se gana el 6%.
Y así, por ejemplo, ese indicador, que es el primero al que quiero referirme, ustedes pueden ver que en el informe que vamos a publicar, que algunas EPS se gastan el 1.8, el 1.7, el 2.5, y lo demás se constituye en ganancias para las EPS. Pero el otro porcentaje de la UPC, que es el que se debe garantizar en reservas técnicas, como lo ordena la ley, específicamente el decreto establece que esas reservas técnicas deben estar constituidas en títulos, en bonos de deuda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que generen mayores inversiones, mayor estabilidad del sector y, por supuesto, la garantía en la prestación del servicio. Eso no lo hacen tan eficiente las EPS. Eso ellos lo giran en su mayoría como anticipos. Y esos anticipos, lo que vamos a revelar en marzo, es a qué tipo de IPS lo giran. Si es a IPS privadas o públicas, porque esto lo que revelaría también es el modelo de integración vertical en el que funcionan las EPS. Eso no es ilegal, pero es una práctica que no oxigena ni hace eficiente el uso de los recursos. Eso concluye que para unas cosas sí son eficientes cuando van a generar utilidad, pero cuando van a administrar las reservas técnicas no lo hacen de la manera más adecuada y por lo tanto el sector se desfinancia. Hablando en términos sencillos, señor Contralor, lo que está detectando la Contraloría es que el dinero de la salud lo usan las EPS prioritariamente para pagarle a sus propias empresas IPS por la integración vertical y que eso es lo que está causando la iliquidez de la EPS porque es liquidez trasladada a otras compañías de los mismos dueños. Lo que revela es que no son tan eficientes manejando los recursos de la UPC para cubrir la atención de pacientes como sí lo hace con los gastos de administración donde le genera liquidez o ganancias a las EPS. Por ejemplo, solo por anticipos, las EPS giraron 6 billones de pesos, solo por anticipos. ¿A quiénes? A otras IPS que estamos ahora en momento depurando la cartera a qué tipo de IPS se hicieran. Sería lamentable que en el mes de marzo reveláramos en el informe que estos 6 billones de pesos, un porcentaje grande, se fue a financiar anticipos, es decir, todavía servicios no prestados por IPS privadas. ¿Por qué es lamentable? Porque lo que estamos hablando de la liquidez de la red pública hospitalaria del país muestra que hay una deuda y una cartera de las EPS en general por 25 billones de pesos. Y hay una deuda reconocida de las EPS a la IPS que está por el orden de los 11 billones de pesos. Eso significa de que hay una cartera bastante importante reconocida y hay unos giros que se han dado no por reservas técnicas, sino por anticipo, que lo constituyen en una práctica inadecuada. Yo quiero, Daniel, referirme a un asunto que usted lo mencionó al inicio en relación al comunicado de ASEMI, porque quiero que los colombianos sepan dos asuntos en relación a eso. En el mes de marzo también vamos a publicar una versión del informe, porque este es un estudio en el que estamos ahondando más. Las EPS recibieron de manera intacta los recursos de la UPC durante la pandemia. Y estamos haciendo un análisis en la Contraloría qué pasó con esos recursos. Porque es que recuerden ustedes que durante la pandemia toda y la mayoría de los servicios fueron suspendidos en las EPS. Los de urgencias vitales fueron los que se mantuvieron activos, pero el Estado pagó a las EPS por aparte todo lo que fue pandemia o todo lo que fue atención de COVID. Y los recursos de UPC, que es medicina general, consulta externa, fueron suspendidos cuando estuvimos en casa. Es decir, el número de enfermedades que se registraron durante la época o de atención de pandemia fueron distintos. Entonces, ese argumento de que en la pandemia tuvimos unas atenciones es falso, porque los recursos de pandemia fueron unos y los recursos de la UPC, que no se debieron haber gastado en su totalidad, fueron otros. Algunas EPS afirman que esos recursos lo utilizaron para pagar deudas antiguas, cosa que la misma Corte se ha referido que esas vigencias no se pueden cruzar, pero de eso hablaremos más adelante.
Y en relación a los pagos es falso, porque el gobierno sí ha girado los recursos de la UPC al día. Hoy lo que está pendiente por girarle el gobierno o pagarle el gobierno en el sector de salud son 3 billones de pesos, que también la misma Corte en el auto 2881 del 2023 lo reconoció, y es por concepto de presupuestos máximos relacionados con atención de pacientes que están con enfermedades huérfanas o que están con tratamientos de alto costo. Es decir, usted está diciendo, señor Contralor, que los voceros de las EPS agrupadas en ASEMI están faltando a la verdad, que esta crisis no tiene que ver ni con la pandemia ni con atrasos en pagos del gobierno. Por supuesto, esas variables tienen que tener alguna incidencia sobre el costo que tiene hoy alguna ocurrencia de enfermedades que se pudieron haber disparado después de la pandemia. Pero lo que yo sí le pido a SEMI, de manera respetuosa, como la Contraloría ha revelado la cifra, es que también nos refiramos a los asuntos esenciales del informe. Y no podemos ahora salir a justificar que hay una crisis estructural porque después de la pandemia el Estado o se generaron más enfermedades o el Estado no giró. Porque el Estado sí ha girado los recursos a través del ADRE a las EPS en relación a la UPC y está al día con esos pagos. Está pendiente por girar los recursos de presupuesto máximo y en eso las EPS en esa discusión han tenido razón. Pero lo que quiero manifestarles es que nosotros vamos a revelar un nuevo informe donde vamos a mostrar qué irregularidades hubo en el uso de los recursos que el Estado giró para la atención de los pacientes, tanto en la pandemia como también los recursos que se generaron por UPC durante el periodo relacionado en la época de COVID, donde hubo suspensión definitiva y temporal de algunos servicios del plan básico de salud. Por lo tanto, las EPS tienen que dar cuenta en qué se gastaron esos recursos y en eso es lo que nos encontramos en estos momentos nosotros desde la Contraloría terminando de indagar. Bueno, señor Contralor, más allá de los reportes de Excel, los colombianos que nos oyen a esta hora quieren saber de qué manera puede afectarlos esta situación, de qué manera se pueden afectar los pacientes del sistema de salud por lo que está pasando en las EPS. La discusión es mucho más integral. Aquí no se trata de que se liquiden o se intervengan unas EPS y se trasladen a otras, porque efectivamente hay unas fallas estructurales que revela este informe en relación a la operación del servicio. ¿Pero en qué lo afecta? Que quienes no constituyen reservas técnicas juegan con 2 variables. La variable de la denegación del servicio, que usted lo ve reflejado en PQR a la Superintendencia de Salud y en el número de tutelas que se incrementan cada año. Y con la otra variable con la que juegan es con la misma inasistencia prestada, porque claro, cuando no hay recursos resguardados que protejan y amparen la prestación del servicio, el sistema se vuelve autosostenible y se desequilibra. Y eso es realmente uno de los principales problemas que tiene hoy el sistema. Aquí no se trata de cuáles se pueden intervenir y de qué manera el Estado asume el control o no de las EPS, porque finalmente hay que dar una discusión amplia sobre el valor de la UPC, sobre las nuevas enfermedades que tienen hoy ocurrencia en la población colombiana, enfermedades que se han disparado y que tantas enfermedades que hay hoy atendidas con presupuesto máximo deberían ya estar incluidas en el plan básico de salud en la medida que hay una disposición clara de interpretar cuántas se dan cada año y en qué parte de la población se ven afectadas. Pero aquí hay una crisis más estructural que no tiene que ver si el Estado pagó o no o quién administra el servicio, porque independientemente de que la reforma avance en una o en otra dirección, hay que dar unas discusiones amplias alrededor de cómo garantizar la prestación de salud en los colombianos. Pero la conclusión general es que hoy esas GPS no están cumpliendo con las obligaciones de ley. Unas sí lo pudieron hacer y otras no, entendiendo que hay unas prácticas que hacen menos eficiente el sistema. La Contraloría tiene cifras que documentan la inconformidad de los pacientes frente a la atención que están recibiendo. ¿Cómo se cuantifica esa insatisfacción? Nosotros estamos tratando de construir una tesis fiscal alrededor de los temas de daño fiscal, alrededor de un asunto que es novedoso y que el país no ha discutido y que quizás será uno de los pronunciamientos más fuertes de esta entrevista, y es la denegación del servicio constituidas en PQR de no asistencia o de tutelas no atendidas que han tenido hasta desacato.
La pregunta que nos podemos hacer es, ¿puede constituirse eso como parte del detrimento patrimonial? Es decir, si el Estado le giró unos recursos a las EPS para que atendieran unos pacientes y no fueron atendidos oportunamente o no se les entregó el tratamiento como correspondía y se encuentran todavía dentro de esas reclamaciones, todos esos pacientes que se encuentran hoy sin la atención, ¿puede constituirse eso como un detrimento patrimonial causado por las EPS? Esa es una discusión que tenemos que dar. Porque si el Estado está pagando por UPC, no me refiero a presupuestos máximos, esa es otra discusión y en esa las EPS y el sistema de salud ha tenido la razón, pero por UPC, si esa es la regla general hoy, el acuerdo que hay y la diaria está terminando de consolidar toda esa información, nosotros pudiéramos tener también prontamente un informe de cuánto pudo haberse constituido un daño patrimonial por la no atención de pacientes. Y lo tenemos que hacer porque es una forma también de mirar de qué manera entramos a las EPS a constituirles o a investigar por qué razones no han atendido unos pacientes y recibieron los recursos de la UPC. Pues mil gracias al Contralor General en funciones, Carlos Zuluaga Pardo. El informe de la Contraloría, revelado por Cambio, concluye que la inmensa mayoría de las EPS no tiene indicadores de liquidez satisfactorios, no ha hecho las provisiones exigidas para seguir funcionando, ni cuenta con las reservas apropiadas. Por eso están incumpliendo los 3 requisitos para operar en Colombia: capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Lo que vaticinaban las Casandras de lado y lado se está cumpliendo. El sistema de salud parece empezar a colapsar y el tiempo para ponerse de acuerdo en una solución se está agotando. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.